Jesús, levanta tus manos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, la cual es mi semilla, mi milagro de vida. Haré morir esa semilla poniéndola en práctica para que nazcan en mí milagros poderosos. Demos un aplauso a la palabra del Señor. Muy bien, pueden sentarse. Pues hemos estado predicando sobre el propósito, ¿verdad?, que Dios tiene para nuestras vidas, que no hemos venido a este mundo sino que a ejercer el propósito por el cual Dios nos ha llamado, ¿verdad? Hemos de saber que todos hemos venido con un propósito y ese propósito nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que levantarnos a hacer ese propósito, ¿verdad? Entonces, hoy quiero decirte en el nombre poderoso de Jesús que predicábamos, por ejemplo, el día miércoles acerca de la parábola del hijo pródigo, donde Jesús mismo viene y empodera, ¿verdad? Jesús habla acerca de esta parábola y habla que el padre entonces empodera a su hijo, al hijo pródigo, pues sacando el mejor vestido, nos recordamos, ¿verdad? Dice, saca el mejor vestido y le viste. También dice, le pone un anillo nuevo que es señal de autoridad, ¿verdad? Le pone un calzado nuevo que es señal del apresto del evangelio de la paz. Pero también dice la escritura que hace fiesta porque su hijo era muerto y ha revivido, ¿verdad? Esa palabra revivido, ¿verdad? Debemos de saber perfectamente que no era una muerte física, porque no hay aquí un milagro donde él resucita al hijo pródigo, sino que él, dice la Biblia, revive ¿de qué? Revive de su propósito. O sea, nosotros podemos tener vida y estar muertos al propósito de Dios. Entonces, literalmente, aquel hijo pródigo se había ausentado de casa, pero al ausentarse, entonces sabía perfectamente que no estaba bien, y dice la escritura, vuelve en sí, y al volver en sí, entonces es restaurado todo lo que el enemigo pues le había quitado, ¿verdad? Obviamente nosotros permitimos que el enemigo muchas veces nos quite y nos robe todas las cosas que Dios tiene preparadas para nuestras vidas, amén. Entonces es importante saber perfectamente que hemos venido a este mundo con un propósito. Levanta tus manos y repite conmigo y di, gracias Señor, porque yo he venido a este mundo con un propósito, amén. Dice la palabra, nos vamos a ir al libro de Mateo capítulo 9 verso 35. Mateo 9:35. Dice la escritura, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Repite conmigo y di, enseñar y predicar. Por favor, todos juntos, por favor, hagámoslo. Enseñar y predicar. Jesús vino a predicar buenas nuevas, a establecer buenas nuevas, a hablar buenas nuevas, a anunciar. La palabra predicar es anunciar. Una cosa es que yo anuncie la palabra y otra cosa es que yo enseñe la palabra. ¿Me doy a entender? Una cosa es que se anuncie la palabra y otra cosa es que se enseñe la palabra. Entonces, Jesús mismo vino con un propósito. Y ese propósito era, en primer lugar, demostrar el Espíritu Santo que obraba en él. Demostrar que él estaba empoderado para sanar, para libertar, para echar fuera demonios. Lo primero que él hizo, escucha, lo primero que él hizo fue empezar ¿a qué? A predicar el evangelio del reino. Él predicaba el evangelio del reino, pero también enseñaba en las sinagogas. 3 años de ministerio con el objetivo primordial ¿de qué? De edificar y de formar discípulos. Amén. Él tenía una intención clara. ¿Y cuál era la intención? Formar discípulos.
Pero para ello él tenía que cautivar a través del discipulado, a través de la predicación de la palabra, a través del establecimiento de buenas palabras, de buenas noticias. Él tenía que venir y tenía que irrumpir. Tenía él que cautivar el corazón de aquellas personas que estaban acostumbradas a las cosas negativas. Nosotros estamos acostumbrados a malas noticias, estamos acostumbrados muchas veces a la costumbre, a las situaciones difíciles, a las adversidades. Entonces, Jesús tiene bien claro los 3 años de ministerio. Pablo decía algo muy importante, que aprovechemos bien los tiempos, porque el tiempo se acerca y el tiempo es corto. ¿Me estoy dando a entender? ¿En qué mes vamos? ¿En qué mes vamos? Marzo. Y acabamos de estar dándonos el abrazo de Año Nuevo, ¿verdad? Si nos damos cuenta nosotros, entonces vemos que la vida va rápida. Nosotros en la vida tenemos, la Biblia dice que es como una neblina que así como aparece, así desvanece. Entonces, Jesús sabía perfectamente el tiempo especificado, el tiempo estipulado para levantarse, hacer y ejercer su ministerio. Dice que predicaba el evangelio del reino. ¿Qué es el evangelio del reino? Por favor, el evangelio del reino nos trae a nosotros ¿qué? Nos trae señales, nos trae maravillas y nos trae prodigios, nos trae arrepentimiento, nos trae, ¿verdad?, ese mover y ese llamado del Espíritu Santo en nuestras vidas. El evangelio del reino es lo que viene a hacer, dice, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, él vino a instaurar un nuevo reino. Entonces, cuando viene a instaurar el nuevo reino, el Señor, ¿qué es lo primero que quiere establecer? Establecer que el reino de Dios esté en tu vida. Y entonces, algo muy poderoso es que Jesús se paraba en las sinagogas, llegaba, irrumpía en las sinagogas, hablaba, predicaba el evangelio del reino, pero enseñaba. Yo quiero decirte, el Señor necesita que cada uno de nosotros aprendamos a escuchar y a ser buenos alumnos. Aprendamos a ejercer el llamado de Dios. Porque solamente alguien que es enseñado, alguien es enviado. Y entonces la palabra dice que Jesús viene y llega a las sinagogas y enseñaba, pero también predicaba. Y dice la palabra del Señor que sanaba toda enfermedad y toda dolencia. La Escritura también dice, escucha esto, que todos se sorprendían porque su doctrina era como quien tiene autoridad y no como los escribas. Escucha esto, pues. Los fariseos se sorprendían. ¿Por qué? Las personas se sorprendían porque él predicaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Porque enseñando empezaban a pasar cosas. Enseñando empezaba a moverse el poder del Espíritu Santo. Y entonces los demonios no se resistían. Los demonios se manifestaban. Y al manifestarse, por ejemplo, el Espíritu Santo, el Espíritu de poder sobre aquellos lugares, él establecía el poder de Dios sobre esos lugares, donde el control lo tenía el enemigo. Recordemos que el enemigo reina, el enemigo gobierna. Y por eso el Señor dice, todo reino dividido contra sí es asolado y no permanece. ¿Por qué? Porque hay potestades que gobiernan. Hay potestades del enemigo que gobiernan. Gobiernan nuestra mente, gobiernan el corazón, gobiernan nuestra vida, gobiernan nuestra salud. Hay muchas enfermedades que están puestas en las personas. ¿Por qué? Porque hay huestes de maldad puestas en ese cuerpo para causar enfermedad. Hay huestes de maldad puestas en los cuerpos para poner temor. Hay huestes de maldad puestas en los cuerpos, ¿para qué? Para poner ansiedad, preocupación, depresión, espíritus de muerte.
Y entonces es una cuestión de una lucha territorial. Repite conmigo y di lucha territorial. Cuando entra en escena el Espíritu Santo rompe toda obra del enemigo. Hay un choque. Así como cuando Jesús entra en Gadaria. Jesús se aproxima a Gadaria y lo primero que pasa, Jesús no busca al gadareno, al endemoniado. El endemoniado se siente presionado por la presencia de Dios y del Espíritu Santo. Y las legiones de demonios van y le van a decir: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Porque era una cuestión de lucha territorial. Él estaba cómodo, estaba tranquilo en su territorio, en Gadaria, y viviendo en el cuerpo del gadareno. Hasta que Jesús llegó con el poder de lo alto, con el poder del Espíritu Santo. ¿Me estoy dando a entender? Con el evangelio del reino, porque él había sido ungido. Y por eso él, cuando va a la sinagoga y dice: este pasaje, esta profecía hoy se ha cumplido delante de todos ustedes, porque él sabía el empoderamiento que tenía. Y entonces aquel endemoniado le ruega que por favor, los demonios le ruegan que por favor pudiera echarlos en un hato de cerdos, pero que no los expulsara fuera de Gadaria. Escucha eso que te estoy diciendo. Porque tenía una región establecida donde gobernar. Y esas huestes estaban establecidas y asignadas para Gadaria. Y por eso Jesús entonces envía al hato de cerdos y los cerdos se desbarrancan. Pero donde yo quiero llegar con esto es que Jesús, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Repite conmigo y di: donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y por eso se sorprendía y dice: ¿qué nueva doctrina es esta que con autoridad echa fuera demonios? Predica no como los escribas. ¿Por qué? Porque los escribas solamente predicaban letra, mas no el Espíritu. No estaban ungidos con el poder del Espíritu Santo. Cuando estamos ungidos por el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que habita en nosotros, escucha esto, es el que irrumpe y el que logra, el que afecta el entorno y nuestra atmósfera. Es algo poderoso, es algo tremendo, es algo interesante. Entonces dice la Escritura que él recorría, enseñaba a las sinagogas de ellos, porque el objetivo que era enseñar. Solamente el proceso de enseñanza y aprendizaje del discipulado nos puede asegurar a nosotros a ser discípulos. Ninguna señal, ninguna manifestación, ninguna unción del Espíritu Santo. Dame un poquito más de volumen, disculpa el micrófono. Ninguna manifestación del Espíritu Santo va a formar un discípulo. Jamás. Solamente la enseñanza. Solamente aquel discípulo que se siente a escuchar las enseñanzas de su maestro. Y Jesús enseñaba. Jesús enseñaba de una manera clara, sencilla, precisa y concreta. Pero Jesús venía y se manifestaba y pasaban cosas. Vamos a seguir leyendo. Y se sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso no era su enseñanza como tal, sino era el Espíritu Santo que portaba en él. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aquí, dijo Jesús, necesitan un discipulado. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a recoger la cosecha. Mateo 10:1.
Entonces, llamando a sus discípulos, a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 Jesús les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a predicar el evangelio del reino de los cielos, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Jesús estableció el poder y la autoridad delegada. Jesús vino y delegó el poder. Jesús delegó la autoridad que el Padre le había dado sobre sus 12 discípulos. ¿Cómo los escoge? Los escoge orando. Se va al monte a orar y allá el Señor le revela quiénes iban a ser sus 12 apóstoles. No llamó a todos. Jesús hizo muchos discípulos, sus discípulos hicieron otros discípulos, pero Jesús tenía 12 discípulos. Ahora, ¿qué es lo que es importante acá? Jesús les dice a ellos, les da autoridad sobre todo espíritu inmundo, sobre toda obra del enemigo. Y yo quiero decirte en el nombre de Jesús, el Padre nos da autoridad a cada uno de toda obra del enemigo. Levanta tus manos y repite conmigo y di: Señor, yo creo que lo podemos hacer mejor. Señor, gracias, porque yo sé que tú me has dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Ningún arma forjada en contra mía, de mi familia, vamos a prosperar, porque tú estás conmigo y me has delegado autoridad. Díselo en el nombre de Jesús. Amén. Y Jesús les da entonces lineamientos a sus apóstoles. Pero algo muy importante es donde surge todo. Surge con Isaías 61. Es la unción del Espíritu Santo. El empoderamiento y el que nosotros podamos levantarnos ¿a qué? A atender el llamado. Dios quiere que cada uno de nosotros nos levantemos a atender el llamado. Levántate a atender ese llamado de buscar, de servir al Señor, de hacer discípulos, porque el Señor a eso nos ha mandado. Nos ha encomendado la tarea de poder venir y hacer discípulos. Y Jesús, entonces nos recordamos cuando abre el libro del profeta Isaías y se sitúa en Isaías 61 y dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Yo quiero enseñarte algo. Dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí. Repite conmigo y di: el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor. Hagamos esto: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? ¿El Espíritu del Señor sobre nosotros o el ungimiento? Por favor. Leamos bien, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. ¿Qué es primero? ¿El Espíritu del Señor o el ungimiento? Es el ungimiento. El Espíritu del Señor está sobre nosotros a causa del ungimiento. Entonces dice: porque me ha ungido.
y me ha enviado. Levanta tus manos y repite conmigo. Y el Señor me unge para enviarme. Dilo ahí, el Señor me unge para enviarme. ¿Y te envía qué? A predicar buenas nuevas a los abatidos. Tenemos que aprender a hablar palabras de vida, hablar palabras de bendición, hablar palabras del reino, hablar palabras que el Señor estableció y dice, buenas nuevas a los abatidos. ¿Cuántas personas están abatidas? Por una palabra. Una palabra revolucionó su mente y su corazón. Una palabra o una amenaza. ¿Cuántas veces las amenazas han llegado con nosotros y nos han hecho revolucionar nuestra mente y nos han puesto en modo negativo? ¿Cuántas veces para nosotros eso ha revolucionado entonces nuestra mente y nos aleja del propósito de Dios, nos desenfoca? Entonces el Señor es claro, dice, nos ha ungido ¿con qué? Para predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Cuál es el remedio para el abatimiento? ¿Cuál es el remedio para el temor profundo provocado por el abatimiento? ¿Cuál es el remedio para el temor? ¿Cuál es el remedio para la ansiedad? ¿Cuál es el remedio? Es una palabra. Nosotros necesitamos una palabra. Levanta tus manos y repite conmigo y dice, Señor, yo necesito una palabra. Esa palabra me da vida. Esa palabra me liberta. Esa palabra me empodera. Una palabra liberta. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Recuerda siempre, dice la palabra, el ladrón vino a robar, matar y destruir. Pero el Señor ha venido a dar vida y que la vivamos plenamente. Que la vivamos en abundancia. También dice la Escritura, y yo os restituiré todos los años que comió el revoltón, la oruga, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Son palabras, repite conmigo y di palabras. Palabras, promesas que vienen a darnos vida, promesas que nos vienen a dar esperanza, promesas que vienen a abatir, que vienen a combatir un corazón abatido. Hoy quiero decirte en el nombre de Jesús, el Señor necesita que cada uno de nosotros aprendamos a escuchar palabras de vida. Necesita que aprendamos a levantarnos, a dar palabras de vida, palabras de bendición. ¿Cuál es el remedio contra el afán? Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. También dijo, por nada del mundo ustedes, por nada estén afanosos, sino todas vuestras peticiones sean concedidas o conocidas delante de Dios con oración y con ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es una promesa, esa es una fórmula de cómo nosotros salir del abatimiento. Hoy el Padre te dice a ti algo. Te dice, levántate en mi nombre. Levántate y comienza a escuchar palabras de vida. Comienza a escuchar palabras de bendición. Comienza a escuchar palabras de poder. Una palabra. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Dice la palabra también, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Cómo vas a vendar un quebrantado de corazón? A través de la palabra. Repite conmigo y di, voy a vendar a un quebrantado de corazón a través de la palabra. ¿Qué es un vendaje?
Analicemos eso. ¿Qué es un vendaje? Un vendaje se utiliza en heridas expuestas. Un vendaje se utiliza también en heridas internas, de tendones, de huesos. Pero yo pregunto, si a uno le ponen un vendaje, si a mí me ponen hoy un vendaje, 5 minutos después que me ponen el vendaje, ¿me sano? Pregunto. Si yo tengo una herida y la herida tiene que estar cubierta, no le tiene que pegar el polvo, me la limpian, hacen una buena limpieza con la herida, ¿verdad? Le ponen analgésico, le ponen anestesia, le ponen antibiótico, pero vendan la herida. 5 minutos después vamos a estar sanos, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque es un proceso. Y cuando el Espíritu Santo habla de que Él vino a vendar a los quebrantados de corazón, está hablando de un proceso. ¿Cuál es el proceso que puedas estar pasando de un corazón quebrantado? ¿Cuál es el proceso que puedas estar atravesando a través del rechazo? Porque muchas veces la amargura, la falta de perdón viene a través de ¿qué? Del rechazo. El rechazo de un cónyuge, la traición de un cónyuge, del esposo, de la esposa, el abandono de un padre hacia sus hijos, deja un corazón quebrantado. Hay muchos de los traumas que nosotros a veces como grandes, como personas adultas, tenemos y padecemos, que son establecidas o constituidas desde nuestra niñez. En nuestra niñez se dio la herida, se estableció la herida, y esa herida nos ha seguido y nos ha acompañado todo el tiempo, y ahí está muchas veces. Por eso la Escritura dice, la palabra de Dios es la única que puede venir y puede vendar un corazón quebrantado. La palabra de Dios es la que nos da la luz, la palabra de Dios es la que nos da el proceso, la palabra de Dios es la que nos da vida, la palabra de Dios es la que nos sana, la que nos liberta. Cuando tú vienes y sanas tu corazón y dices, yo ya no más, yo voy a perdonar a aquel que me abandonó. Porque tu corazón y tu mente asocian el rechazo con maldición. Eso es como un perrito de la calle. Un perrito de la calle maltratado. Normalmente un perrito de la calle maltratado, tú vas a tratar de agarrarlo, te va a querer morder al principio. Porque él está acostumbrado y su entorno es de que todo mundo le va a hacer daño. Y cuando llega alguien con buenas intenciones, piensa que no son buenas intenciones. De la misma manera, tenemos nosotros que sanar el corazón y sanar el corazón de otros. Levanta tus manos y repite conmigo y di, Señor, yo necesito sanar mi corazón a través de la palabra, pero también levantarme a sanar el corazón de otros a través de la palabra y del Espíritu Santo. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Alguien con un corazón quebrantado difícilmente puede tener fe, a no ser que comience el proceso, ¿verdad?, de vendaje. Si comienzas el proceso de restauración a través del vendaje, ¿y cuál es el vendaje? Yo creo que la venda se llama fe. Fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Y cada vez que nosotros creemos en algo
que no estamos viviendo, pero sabemos que es una promesa de bendición y sabemos que va a llegar a nuestra vida, estamos utilizando la venda de la mejor manera. Esa venda que se llama fe, en el nombre de Jesús la estamos utilizando de la mejor manera. No podemos vivir sobre la vida con corazones quebrantados. Tenemos que aprender a sanar el alma y a sanar el corazón. Tenemos que aprender a perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño. Tenemos que aprender a sanar, a levantarnos y a seguir adelante. Así como la parábola del buen samaritano. Dice que aquel hombre lo dejaron mal herido, los asaltantes, y lo despojaron de sus bienes y lo dejaron mal herido. ¿Cuántas veces el enemigo te ha despojado de tus cosas, de las bendiciones que Dios te ha dado, y te deja mal herido? No solamente te quita lo preciado que puedas tener, sino también te deja una herida muy grande en el corazón. Pero dice la Escritura que un levita pasa por el lugar y se hace el desentendido. Pasa también un sacerdote y pasa desapercibido. Pero pasa un samaritano. Y dice que cuando pasa, lo ve, dice la palabra, fue movido a misericordia, se acerca, saca su venda. Repite conmigo y di, venda. Saca la venda. Saca aceite, saca agua, comienza a lavar sus heridas y comienza a vendarlas. Medio muerto, medio tirado, se lo echa acá, lo carga, lo pone en su caballo y lo lleva al mesón. Cuando llega con el mesonero, le dice al mesonero: te ruego que me lo atiendas, te pago por la habitación que va a tener, y todo lo que gastes en su curación yo te lo voy a pagar cuando regrese. El buen samaritano es la figura de Jesús, es la figura del Espíritu Santo. El mesonero somos nosotros, porque el Señor nos dice a nosotros: cuídame a alguien que está pasando una situación difícil. Yo te pago para que me lo cuides, y todo lo que gastes de más. Ojo con esto, por favor, yo quiero que ustedes vean esto. El buen samaritano cubre una parte de la estadía de aquel malherido, ¿sí o no? Cubrió una parte porque le dijo: te pago la estadía y te pago, por favor, para que lo cures. Yo me voy y no sé cuánto vas a gastar más. Eso es impredecible. No sé cuánto vas a gastar más, pero lo que vayas a gastar de más, no te preocupes, cuando yo regrese, yo te lo pago. ¿Qué quiere decir eso? Dios te provee cada vez que tú te levantas a servirle. Levanta tus manos, yo quiero que te pongas de pie ahí y que le digas al Señor: Padre, yo sé, con convicción y con autoridad, por favor, dile al Señor: Padre, yo sé que yo, cuando me muevo a hacer tu voluntad, tú me provees. Pero Padre Celestial, también sé que hay cosas que yo voy a invertir, que voy a sembrar y que tú me las vas a pagar
más adelante. En el nombre de Jesús, dale un aplauso al Padre en el nombre de Jesús. Ese versículo habla de restauración. Esa parábola que Jesús habló habla de restauración. Y está hablando del amor al prójimo. Porque le preguntan, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le dice, aquellos que tenían que estar cerca no estuvieron cerca. El levita ni el sacerdote. Pero sí, el samaritano. El samaritano supuestamente, leímos al principio, dice, por camino de gentiles no vayáis, ni por ciudades samaritanos tampoco entréis. Eran lejanos al pacto. Sin embargo, más adelante Jesús habla y dice lo siguiente: ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo no es el que está más cerca, mi prójimo es al que yo le tiendo la mano o al que tengo misericordia. No sé si me doy a entender. Yo puedo estar cerca de alguien que estoy viendo la necesidad y no me muevo a la necesidad. Pero el prójimo es aquel próximo que yo veo la necesidad. Y hoy el Espíritu Santo me da una palabra acá, y el Espíritu Santo me da y me dice, hay mucha frialdad muchas veces por corazones que están heridos. Una persona herida de su corazón es una persona fría. Una persona fría. Me contaba un amigo, ahorita que fuimos allá a El Salvador, el pastor me decía, contaba una historia. Vino un alemán y el alemán se quedó 2 o 3 meses ahí. Y el alemán precisamente lo único que llegó a hacer era contagiar así a no sé cuántas mujeres. Dolido, ¿por qué? Porque obviamente a él lo habían contagiado. Y él empezó a contagiar y a contagiar y a contagiar y a contagiar y a contagiar. Y así es la vida espiritual nuestra. Muchas veces nosotros estamos enfermos del alma. No somos libres, no somos sanos. Desde el momento que en nuestra vida hay más enojo, hay más tristeza, hay más frustración, que más alegría y que más que fe, en ese momento hay que encender las alarmas, porque seguramente tengo un corazón quebrantado. Y el Señor nos manda a nosotros algo muy poderoso. El Señor dice, yo quiero vendar tus heridas. Yo quiero vendar tus heridas, porque una persona herida es una persona rebelde. Por eso la Escritura dice, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Cuántos padres se están peleando con sus hijos? ¿Cuántos hijos están peleando con sus padres? ¿Cuántos rebeldes están peleando con Dios? Y volver el corazón de los rebeldes a la prudencia de los justos. Porque hay algo que el rebelde no tiene y nunca va a tener, y se llama prudencia. Hay algo que el frío no va a tener, se llama prudencia. La prudencia solo se adquiere con un corazón humilde, con un corazón dedicado y con un corazón en proceso de curación a través del vendaje. Hoy el Señor te da una palabra y el Señor te dice, quiero vendar tus heridas, pero quiero que seas el mesonero. Repite conmigo y dice, Señor, yo voy a abrir mi corazón
Díselo ahí, Padre, voy a abrir mi corazón para que cures mis heridas a través de tu palabra. Pero también me voy a levantar a ser aquel mesonero que atienda a aquel medio muerto que me dejaron ahí, para que yo también vende sus heridas y las restaure en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que levantes tus manos. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy reprendemos toda obra del enemigo, cancelamos toda obra del diablo y profetizamos sobre la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Que la rebeldía ya no es parte más de su vida, que la frialdad ya no es parte más de su vida. Hoy declaro y profetizo, Señor, que el aceite del Espíritu Santo está entrando en tu corazón. ¿Para qué? Para sanarlo, para restaurarlo. Que la palabra de Dios está llenando tus oídos, tu mente, para restaurar toda obra que el enemigo ha dejado a través del rechazo, a través de la falta de perdón, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso fuerte al Padre en el nombre de Jesús. Espero que atesoren, espero que guarden este mensaje y lo pongan